todo proceso de compra pública está supeditado a dos factores súper importantes, como son el presupuesto referencial, obviamente, y el segundo, el tiempo, es decir, el plazo por el cual los contratistas deben cumplir la obligación contraída. Dicho de otro modo, el tiempo por el cual los contratistas deben entregar las obras, los bienes, los servicios, las consultas. Pero este tiempo puede verse interrumpido como tal durante la ejecución del contrato. En este contexto aparecen dos conceptos claves que son la suspensión y la prórroga de plazo. Saludos cordiales con todos, les saluda Enrique Conza, abogado e ingeniero especializado en Derecho Administrativo y Compras Públicas en el Ecuador. Bienvenidos al segmento Café Legal, el espacio donde compartimos con una visión objetiva e imparcial temas vigentes y actuales en el Ecuador con el toque jurídico necesario. Por cierto, este contenido ya está disponible en formato podcast en iVoox, Spotify, Google Podcast. Es más, también quiero recordarles que estamos en la red incursionando en TikTok, ¿sí? Pero no bailando, obviamente, sino dando contestación, es decir, preguntas y respuestas cortas, casos muy puntuales. Dicho esto, vamos a tomarnos un café y hablaremos de la suspensión versus la prórroga de plazo en los procesos de contratación pública. Rueda intro. Todo empieza cuando una entidad estatal necesita comprar o contratar una obra, un bien, un servicio, una consultoría. Es allí cuando los servidores públicos, pues en la definición de los términos de referencia a las especificaciones técnicas, definen el presupuesto y el plazo. Ahí aparece una primera situación, un primer problema que en lo personal lo he detectado. Y es que los servidores públicos, algunos por supuesto, pues no tienen un modelo técnico-matemático que les permita definir los plazos de un determinado proyecto, de un determinado proceso de contratación pública. No me refiero a la parte preparatoria y precontractual, sino ya a la ejecución del contrato como tal. Y muchos de ellos lo hacen al ojo. En este sentido, uno de los métodos que, por cierto, yo me permito recomendar y que es muy efectivo es el método de la ruta crítica, donde se definen actividades con holguras, con plazos de ejecución y luego se obtiene ya el nivel de, digamos así, el plazo contractual de todo ese proyecto. Continuando, existen dos palabras que hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de definir el tiempo por el cual se va a pedir que los proveedores, los contratistas, pues cumplan la obligación. Estas palabras son término y plazo. Término implica el tiempo por el cual pues el contratista debe cumplir con la obligación, pero sin tomar en cuenta feriados ni fines de semana, más no así plazo, que abarca pues todos estos días, es decir, considera y suma como parte de todo el tiempo para ejecutar o cumplir la obligación pues fines de semana y feriados. En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en sus regulaciones, no hay una definición expresa con respecto a lo que les acabo de mencionar. Sin embargo, si nos vamos al Código Orgánico Administrativo, que por cierto es la Biblia de la administración pública, en el artículo 159 encontramos lo siguiente: cómputo de términos. Se excluyen del cómputo de términos los días sábados, domingos y los declarados feriados. Como vemos, una definición simple pero precisa para tener claro este tema. Pero bueno, identificada pues la contabilización del tiempo, ya sea en plazo o en término, donde los servidores públicos deciden, ¿sabe qué? Son 30 días plazo o 30 días término. Sí, puede este plazo verse o este tiempo interrumpido por algunas causales que normalmente pueden ser imputables o no al contratista, o en muchos de los casos imputables a la propia administración pública. Por ello, los administradores de contrato entran en un dilema, si en prorrogar el plazo contractual o en suspenderlo. Sobre todo para evitar multas, mucho más cuando las multas no son razonables, es decir, desde el punto de vista legal no les correspondería a los contratistas, ya que no es una causal por la cual a lo mejor él estaría incumpliendo o no cumpliría la obligación como tal. Por tanto, deben haber estas causales que motiven razonablemente dicha prórroga, dicha suspensión. Estas causales, vuelvo y repito, no son imputables normalmente al contratista. Claro está que si un contratista pues incumple por su mala planificación, porque a lo mejor destinó los recursos del anticipo en otra situación, obviamente que sería una causal imputable y claro que procedería a las multas. Eso también hay que decirlo. No tiene sentido prorrogarle o suspenderle el plazo por una irresponsabilidad de él, entre comillas, ¿no? Bueno, ejemplos de causales no imputables a un contratista.
Escasez comprobada de materiales, ¿sí? Es decir, en el mercado se agotaron para ese momento. Redefinición de los estudios y diseños en una obra. A él entregaron unos estudios, pero por A o B razones pues tienen que volverlos a rediseñar, no estuvieron bien, o a lo mejor la visión de la máxima autoridad es otra, por tanto no es una causal imputable al contratista. Cierre de fronteras donde tenía que traer los bienes, por ejemplo. Demora por parte de la entidad pública en la autorización de algún cambio en la obra. Eso es súper común. Resulta que a veces toca hacer cambios para poder avanzar en una obra, en un proyecto como tal, y existe la demora, no se firman los contratos complementarios, no se firman oportunamente las órdenes de cambio, las órdenes de trabajo. Incluso los cambios de administración, nuevo gerente, nuevos directores. Y recordemos que es muy común y estereotipar a la administración pública, es decir, llegan nuevas autoridades y prácticamente se juzga de que todo lo que hicieron en el pasado estuvo mal. Y muchos temen firmar, temen o tienen la inseguridad de autorizar nuevos cambios, por ejemplo, hablando de los proyectos como tal. Son ejemplos de causas no imputables al contratista y que pueden entorpecer la ejecución contractual. Ahora bien, ante la pregunta ¿cuándo suspendo o cuándo prorrogo? En lo personal, pues, en los cursos que siempre dictamos de administración de contratos a las entidades públicas, pues, yo tengo este argumento, esta recomendación como tal. Si yo no tengo una fecha certera en la cual voy a superar esta causa que está entorpeciendo el contrato, es mejor suspenderlo. Por lógica simple, pues no tenemos una bolita de cristal como para saber cuándo se va a superar esa causa. Por tanto, no tiene sentido decirle, ¿sabe qué? Prorrógueme un mes, 2 meses, porque no sé cuándo se va a solucionar. Pero cuando sí exista pues este conocimiento o esta fecha en que se vaya a superar dicha causal, pues sí me puedo lanzar a prorrogar el plazo como tal. Veamos un ejemplo básico y sencillo. Supongamos que la entidad pública contrató un local para realizar un evento, por ejemplo una rendición de cuentas, voy a poner un ejemplo, ¿no? Y que este evento va a contar con la presencia del presidente de la República. No obstante, ya a pocos días de ejecutarse el evento, resulta que el presidente pues cancela esto y menciona que él va a poder la siguiente semana, ¿sí? Es decir, asistir al evento. Por tanto, a lo mejor los intereses de esa entidad pública es contar con la presencia del presidente. No tendría sentido decirle, ¿saben qué? Suspendamos el plazo de la ejecución de este servicio de alquiler, sino más bien prorrogarlo, posiblemente 1 o 2 semanas, ¿sí? Porque ya se tiene una fecha certera de cuándo se va a contar con la presencia del presidente de la República. Es un ejemplo básico que me atrevo prácticamente a comentarlo aquí, ¿sí? Que puede funcionar en algunos casos, ¿no? Pero veamos, otro ejemplo muy claro y que nos afectó a todos, ¿no? La pandemia, la declaratoria de emergencia o las declaratorias de emergencia que se han venido suscitando en algunas entidades públicas, sobre todo en el tema del sector salud. Esto pues nos afectó a todos, a proveedores, a contratistas, a servidores públicos, administradores de contrato, fiscalizadores. No tiene sentido pues que se prorrogue el plazo como tal, llamémoslo así, es decir, haber pedido prórrogas durante meses o años, ¿no? Porque no se tiene o no se tuvo la fecha certera de cuándo se iba a solucionar este problema. Y ahí yo quiero comentarles algo. Tuvimos un caso de un cliente, pues un servidor público administrador de contrato, pues nos contrató nuestros servicios de asesoría y nos manifestaba, ¿qué hago? ¿Sí? No sé qué hacer, si le pedir que prorrogar, que el cliente, o en este caso, perdón, que el contratista pues solicite una prórroga o una suspensión. Preferible era la suspensión. ¿Por qué? Porque no hay fecha certera. Es más, hasta ahora existen efectos que están entorpeciendo aún la gestión operativa de muchas entidades públicas. La pandemia aún no ha pasado. Es así que incluso muchas fronteras se cerraron. Habían procesos de contratación que incluían el traer bienes de fuera, ¿sí?, al país local, en este caso a Ecuador. Y entiendo yo que muchos países también pasaron por esto. Por tanto, no tenía sentido pues solicitar prórroga de plazo, sino más bien suspender la ejecución de ese contrato. En fin, pero veamos lo que nos dice el CERCOP con respecto a este tema, ya que no existe normativa como tal. Sin embargo, si revisamos las condiciones generales de un contrato, por ejemplo, de subasta inversa, nos dice lo siguiente, en la cláusula cuarta, prórrogas de plazo. Voy a ir de atrás hacia adelante. El literal C, si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos contractuales en forma oportuna cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.
Por ejemplo, el cambio de administración, y eso es muy común. No están solucionando oportunamente. No tiene sentido en este caso, pues, coger y decir, ¿sabe qué? Siga la ejecución normal. En muchos de los casos conviene decir, ¿sabe qué? Prorrogo o suspendo. Depende cuando se tenga una fecha certera en que la administración pública va a solucionar estos temas. Personalmente, allí yo recomiendo la suspensión, salvo que existan actividades parciales que sí se puedan ejecutar y se podría hablar incluso de suspensión parcial. Otro de los casos, el literal B, por suspensiones en la ejecución del contrato motivadas por la contratante u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al contratista. Este es un poquito un tema que no comparto tanto con el CERCOP porque está un poco confundiendo lo que es suspensión, o mejor dicho, mete dentro de lo que es la prórroga de plazo la suspensión. Pero, no obstante, es una causal que se la puede utilizar, es decir, porque yo he suspendido, luego prorrogo. Sin embargo, yo siempre menciono esto, es que no se le está haciendo ningún favor a los contratistas en el momento en que si yo le suspendo, quedaron, por ejemplo, 10 días para que ejecute el contrato. Estos 10 días, luego de que levanto, simplemente le reconozco. No es que yo le he dado ninguna bonificación como para decir, ¿sabe qué? Le voy a prorrogar, porque en realidad él en ese tiempo a lo mejor no ejecutó nada, no podía ejecutar nada, porque a lo mejor los estudios no estuvieron listos. En este contexto no tiene sentido hablar de que se le ha prorrogado el plazo, simplemente fue una suspensión y luego lo que se hizo fue levantar dicha suspensión y reconocerle los días que le faltaron. Y a lo mejor ni siquiera es reconocerle como tal, sino simplemente es como trasladar esos días que le faltaron para ejecutar posterior una vez que se le levante dicha suspensión. Pero bueno, son situaciones y casos que ya dependen mucho de cada uno de los contratos, de cómo se ha dado esta ejecución contractual, valga la redundancia. Siguiendo, el literal A habla cuando el contratista así lo solicitare por escrito justificando los fundamentos de la solicitud dentro del plazo de 15 días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que éste se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a continuar con la ejecución del contrato sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para reanudarlo. A ver, esta es una cláusula un poco compleja, lo digo así. ¿Y por qué razón? Porque en primer lugar se habla de prórroga de plazo cuando ya se conoce cuántos días voy a pedir para prórroga como tal. Es más, aquí menciona ante la solicitud del contratista. En otras palabras, tal como está, el contratista debería dejar abierto. ¿Sabe qué? Prorrógueme el plazo, pero no me diga cuándo. Simplemente cuando solucione el tema, pues reinicio. Pero ese es el tema, o sea, no se puede hablar de prórroga si yo no menciono cuántos días, cuántos meses, cuántas semanas quiero que se me prorrogue. Por tanto, aquí yo le veo una especie de confusión que tendría el CERCOP como tal. Ahora bien, si hablamos de causales de fuerza mayor o caso fortuito, la definición como tal, la normativa, pues los utiliza como sinónimos, que no debería ser así. Es más, si leemos el Código Civil, se habla de estas situaciones impredecibles que no podemos resistir. En este sentido pone incluso ejemplos como maremotos, inundaciones, cosas por el estilo, ¿no? Y que si nos vamos a estos ejemplos, pues casi nunca habría prórroga de plazo, va a ser muy poco usual. En este caso, uno de los ejemplos sí fue la pandemia, que se lo puede considerar. Por suerte deja definido o el tema etcétera o entre otros que podríamos por ahí encajar algunas situaciones. Pero bueno, esto es lo que el CERCOP pues ha establecido como modelos dentro de los contratos como tal. A esto hay que tener también mucho cuidado porque hay algunas jerarquías o digamos en el nivel administrativo que pueden entorpecer esta gestión, ya que el numeral 4.2, si leemos en el tema de las prórrogas de plazo del modelo de contrato que estábamos revisando, nos dice lo siguiente: en casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma que suscrito por ellas sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido, y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la contratante previo informe del administrador del contrato. Dicho de otro modo, debe haber un cronograma como tal, siempre, así sea una entrega al final, llámenlo cronograma como sea. Es decir, cronograma aunque sea con una sola entrega que implica todo el tiempo, ya, asumiendo que sea, digamos, el objeto de la contratación contra entrega, ¿no?
No obstante, yo me refería al tema de las jerarquías. A veces conseguir la firma de la máxima autoridad empieza a pasar tiempo. Se genera el informe, digamos, del fiscalizador, del administrador, de quien sea, y empieza a subir. Y hasta que vaya subiendo de jerarquía hasta llegar a la máxima autoridad puede ser un problema y resulta que a lo mejor le terminó el plazo contractual y nunca le autorizaron. Por tanto, en esos casos yo recomiendo a los administradores suspendan antes de que justamente pase esta situación, porque lo peor va a ser que llegue arriba y resulte que el tiempo, pues ahora con esto de la firma electrónica que está generando serios problemas, pues no se pueda ni siquiera firmar en ese momento porque a lo mejor el plazo contractual ya se le acabó. Hay que tener mucho cuidado al respecto. Lo importante es tener actos administrativos sólidos. Por tanto, por ejemplo, en el caso de las salidas de autoridades, también eso es común. He visto situaciones en las cuales los propios servidores públicos que tienen, entre comillas, poder o una jerarquía superior, pues entorpecen la gestión porque no les gusta la redacción del acta, o del acta de reinicio, o del acta en la que le conceden la prórroga de plazo, ¿sí? No les gusta que cambien esto, o que le informen les falta esto, que una coma y cosas por el estilo, y empieza a transcurrir el tiempo y resulta que a lo mejor hay cambio de autoridades. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque viene una nueva autoridad y va a decir, bueno, ¿cómo voy a firmar yo una prórroga de plazo en un tiempo en el cual yo no existía jurídicamente dentro de la institución? Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Bueno, son algunas de las situaciones que nos implica o nos conlleva a pensar en esta situación. El administrador del contrato tiene una seria responsabilidad, entre ellos decidir si prorroga o suspende cuando en realidad existan causas que lo ameritan. Muchas de las veces entra en juego el sentido común. Hay veces que queremos ser tan legalistas que por lo general solemos entorpecer la gestión cuando no debe ser así. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si necesitan algún servicio de asesoramiento especializado, pues pueden contactarnos a través de mensaje WhatsApp, ¿sí? Y contratar nuestros servicios. Gustosos estamos de atenderles. Hasta la próxima.